Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Radio TV Libre de INRED, un programa que se transmite los días miércoles y que enfoca temas relacionados con derechos humanos, derechos de la naturaleza, derechos de los pueblos. Hoy vamos a hablar sobre los derechos de las personas migrantes. El mundo en sí mismo es un mundo de migrantes. Las poblaciones se desplazan de un lado a otro generando nuevas culturas, generando nuevas realidades, dando aportes, dinamizando la vida misma de la humanidad. Sin embargo, también se generan problemas como la xenofobia, problemas como el rechazo, especialmente en aquellos países en donde se mira a los migrantes como una amenaza. En el Ecuador, en el año 2006 se registró 60.329 personas refugiadas, es decir, que pidieron refugio. De ellas, el 95% de personas corresponden a Colombia. Hoy, un promedio de 418 personas cruzan la frontera en busca de refugio, tal como lo confirma la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR. En este programa, en este conversatorio, queremos analizar el contexto social y humanitario de las familias que están migrando al Ecuador. Como se dijo, en su mayoría son colombianas, pero tenemos ya un gran índice de personas y de familias de Cuba y últimamente de Venezuela. Personas y familias que se aventuran a un nuevo país, a construir una nueva realidad, muchas veces partiendo desde cero. En esta ocasión, saludamos la presencia de Guillermo Roballo, asesor jurídico de la Misión Escalabriñana. La Misión Escalabriñana es una misión, una orden religiosa que trabaja con personas migrantes. También damos la bienvenida a Adis Hernández. Ella es originaria de Cuba, una migrante de Cuba, quien nos va a poder conversar sobre la situación de este grupo social y cómo les está pasando en el Ecuador. Esperamos también a Claudia Quintero de Colombia. Las dos, tanto Adis como Claudia, han venido trabajando con la Misión Escalabriñana en los temas de refugio y también conversando con las familias, con sus coterráneos que llegan al Ecuador. Ecuador, en este momento, es el país con mayor cantidad de refugiados de la región de Sudamérica. Y también en la Constitución se reconoce la ciudadanía universal. Sin embargo, se han tenido incidentes de retornos, se los ha regresado a sus países de origen de manera forzada a muchos grupos sociales. En la frontera se ha cerrado la frontera para varias personas a pesar de esta normativa. ¿Qué es la ciudadanía universal? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son sus límites? Quisiéramos que Guillermo Roballo, abogado, como dijo, de la Misión Escalabriñana, nos pueda explicar este concepto y cuál sería la responsabilidad del Estado ecuatoriano, del gobierno ecuatoriano, para cumplir con este precepto constitucional. Guillermo, por favor. Muy buenas tardes, Luis, muy buenas tardes, Adis, y a todas las personas que nos siguen a través del programa de INRED. Justamente uno de los grandes elementos de avance, o que pensábamos nosotros que pudiera haber sido un avance muy significativo, se dio en la Constitución del 2008, cuando a través del artículo 416 de la Constitución se reconoció el principio de ciudadanía universal para todos los temas de movilidad humana. Y digo que justamente nos abría una posibilidad de sueños, pero sueños que se han ido truncando, porque entre lo que es el concepto de la ciudadanía universal y lo que ha hecho el Estado ecuatoriano hay una gran diferencia absolutamente abismal. Partamos del hecho de qué significa la ciudadanía universal para el tema de movilidad humana. Implica reconocer que todas las personas tienen libre movilidad, que todas las personas pueden acceder a documentación de manera sencilla y amplia, y que adicionalmente los derechos están garantizados para todas las personas en todos los contextos. Ahora bien, como tú, Luis, planteabas en algo de la introducción, simplemente 4 eventos que se han dado justo en el margen de este último año dan cuenta de que la ciudadanía universal no es un principio práctico ya para la vida del Estado ecuatoriano. Tenemos el caso de una deportación masiva de ciudadanos cubanos, más o menos hace un poco más de un año, hace poco tiempo lo recordábamos,
y que fue totalmente sin el debido proceso y sin respetar ningún tipo de garantías. Tenemos que en el mes de agosto del año 2016 se retuvo a más de un centenar de población haitiana en medio del puente de Rumichaca, cuando las autoridades ecuatorianas no las dejaron pasar para el Ecuador, ni las colombianas para Colombia, y se generó todo un sistema de indefensión. Tenemos todo el último drama que hemos vivido de la población venezolana, pero ante todo, y lo más peligroso, tenemos una nueva ley de movilidad humana que surgió el 6 de febrero del 2017 y un reglamento que empezó a regir desde el 10 de agosto de este año, que es totalmente contradictorio a todos los principios de la ciudadanía universal. Porque, por ejemplo, jurídicamente, al hablar del principio de ciudadanía universal, estamos hablando también de la no criminalización de las personas migrantes. Cosa que contrasta cuando en la legislación de movilidad humana, en la actual, en la que está en vigencia en este país, se habla siempre de que para ser residente temporal, para ser residente definitivo, para solicitar refugio, para solicitar cualquier tipo de visa, tienes que no ser considerado amenaza o grave riesgo a la seguridad del país, declarándolo, ese tema de la amenaza o grave riesgo, como un carácter eminentemente subjetivo y dispuesto a cualquier cuestión que pueda tener un funcionario de turno. Entonces son ejemplos como esos los que muestran que entre el concepto real de ciudadanía universal y lo que hemos vivido en nuestro país durante los últimos tiempos hay una diferencia absolutamente abismal. Uno de los elementos que las personas que migran al Ecuador, que llegan al Ecuador y que necesitan hacerlo es el tener los documentos, el legalizar su situación en el país. Si la ciudadanía universal, si el concepto de ciudadanía universal dice que las personas, cualquier persona de cualquier lugar de origen, puede transitar libremente en el país, puede habitar en el país, puede estar en el país. ¿Por qué es que hay esta reglamentación, estos requisitos de visas, estas dificultades para sacar las visas? Uno de los graves problemas que tenemos con gente colombiana, cubana, venezolana, es que no pueden acceder a la visa. Hay unos costos altos, recordemos que la población migrante es una población vulnerable, que generalmente se emigra por situaciones económicas, por situaciones políticas, por situaciones de vulnerabilidad en sus países, y acá se les pide costos, grandes requisitos que no pensamos como una persona que tiene que salir rápido de un país tenga que estar buscando toda la documentación necesaria. Es decir, ¿por qué hay eso en un país que tiene la ciudadanía universal como principio constitucional? Vamos un poco más allá, Luis, porque el tema es mucho más grave de lo que tú planteas, coincidiendo totalmente en lo que tú dices. Por ejemplo, pongamos algunos ejemplos totalmente claros. En la actual ley de movilidad humana, la ley que fue creada en la época de la década ganada de la Revolución Ciudadana, pongámoslo en ese contexto, te exige para cualquier tipo de visa permanente o de visa temporal el hecho del pasado judicial apostillado, primer elemento, a excepción de las personas que soliciten refugio, pero ya vamos a hablar de ese tema. El pasado judicial apostillado significa que definitivamente ya no solamente es válido el pasado judicial que se sacaba por internet, sino que adicionalmente tienes que hacerlo sellar en las diferentes unidades consulares o embajadas de los diferentes países. Ahora, hay problemas muchos más graves. En la actualidad, solamente en el caso venezolano, la oficina de apostillamiento del pasado judicial para población venezolana te está dando turnos a 6 meses de distancia. Entonces, ¿sabes lo que significa eso? El ciudadano venezolano que vino acá al Ecuador sin ese papel y manda un poder para Venezuela, cualquier familiar, para que le dé sacando ese documento, se va a demorar por lo menos 6 meses más. En esos 6 meses más termina totalmente en la indefensión porque ni siquiera va a poder asumir una visa de turista. Primer elemento. Segundo elemento que nos parece muy contradictorio. Hasta antes de esta legislación, el tema de refugio ya había ido cayendo en un vacío totalmente normativo muy fuerte, pero con la legislación de movilidad humana aprobada en el 2017, creo que hemos topado fondo. La Ley de Movilidad Humana del Ecuador en la actualidad establece que el refugio es un proceso subsidiario, es decir, que no es el principal, y que una vez que una persona refugiada adquiera la condición de tal, tiene la obligación de sacar
cualquier estatus migratorio. Es decir, al propio poblador refugiado le estamos obligando a que adicionalmente asuma otra categoría migratoria. Ahora bien, pongámonos desde el punto de vista económico, como tú bien lo planteas. La visa más económica en los actuales momentos, y la más común, por llamarlo de alguna manera, es la denominada visa UNASUR, la que cobija a los países de la comunidad de la Unión de Naciones Sudamericanas. Esa tiene el costo de $250 con una sola salvedad para personas de tercera edad por $125. Si tú eres con tu pareja y vienes con un hijo, estamos hablando de un costo de $750. Para una persona que viene posiblemente huyendo de una crisis económica, tener en un país donde todavía no se le da la posibilidad de trabajar $250, peor aún $750, es una absoluta locura. Ahora regresemos al punto con lo que estaba planteando el inicio de la intervención en esta tarde. Tú tienes, por un lado, como parte de los requisitos, el pasado judicial apostillado, pero adicionalmente tienes como otro requisito no ser considerado amenaza o grave riesgo a la seguridad. ¿Cómo una persona te puede considerar amenaza o grave riesgo a la seguridad? Pongamos un ejemplo claro que puede sonar bastante burdo, pero que lastimosamente existe. Puede haber un funcionario en zonas de frontera, en zonas migratorias, que pueda tender a ser xenófobo, machista, racista, lo que sea. Si le ve a una mujer afrodescendiente y además pobre, lo más seguro es que asuma esa condición de que le considera un grave riesgo a la seguridad para no dejarle pasar al Ecuador. Entonces estamos viendo que existen vacíos de forma y de fondo en esa legislación. Ahora bien, a eso, ¿qué es lo que se suma? La lentitud en el sistema administrativo en el otorgamiento de visas. Una persona puede llegar a poner los papeles del día de hoy y que le estén dando la entrevista por primera ocasión dentro de 2 meses o dentro de 2 meses y medio. Entre tanto, muchos de los empleadores, muchos de los posibles patronos de esa persona no la quieren contratar por el miedo de ser una contravención migratoria que ahora te cuesta 2 salarios básicos como multa para la primera ocasión, y en otros de los casos se abre la puerta a una explotación laboral. Porque si yo contrato a una persona sin papeles, yo le voy poniendo la regla. Y lastimosamente nosotros como seres humanos tenemos que entender que una persona entre no tener ni un solo ingreso y aunque sea dejarse explotar por algo de ingresos, va a preferir siempre la segunda opción, porque vas a tener familia que alimentar, vas a tener que de alguna manera sustentarte en tu vida. Y si esto fuera poco, el tema es que dentro de la nueva legislación de movilidad humana hemos abierto una serie de caracterizaciones de las visas migratorias que dan cuenta de la necesidad, o más bien dan cuenta de que el Estado ecuatoriano está queriendo una migración selectiva con recursos, porque estamos facilitando la posibilidad de otorgar visas rentistas, es decir, personas que vienen con capital propio para generar empresas, deportistas, académicos, gestores culturales, y muchas otras categorías que tienen que ver con la aprobación de medios de vida. Y ahí viene otro elemento. Otra de las características que tiene nuestra lastimosa ley de movilidad humana desde el 2017 es que para solicitar cualquier tipo de visa tienes que certificar o tienes que mostrar que tengas medios de vida subsistentes. Y el reglamento establece 3 mecanismos de cómo demostrarlo. Bajo un contrato, bajo una planilla del IES o bajo el sistema de presentar tu RUC, del Registro Único de Contribuyentes. ¿Cuál es el gran problema? Una persona que está entrando por emergencia, sea por emergencia de un conflicto o sea por emergencia de un tema económico, ¿tendrá la posibilidad de tener todos esos requisitos inmediatamente o empezará a caer en unas redes de corrupción, en unas redes en donde inclusive se puede empezar a comprar y vender contratos ficticios o en donde inclusive se puede abrir demasiado tema a la subjetividad? En realidad, la normativa, la ley es fría, pero las consecuencias de esta normativa, las consecuencias de esta ley impactan en la vida cotidiana de las personas. Hasta el 2015, hasta diciembre del 2015, el ingreso para personas de nacionalidad cubana era libre. Cualquier persona cubana podía ingresar al Ecuador y no tenía requisito de ninguna visa ni de ningún documento de invitación. Desde diciembre se empezó a solicitar una visa como requisito de ingreso.
Quisiéramos conversar con Adis Hernández, ciudadana cubana. ¿Qué ha significado este nuevo requisito para cubanos y cubanas que desean venir al Ecuador? Y sobre todo, ¿por qué venir al Ecuador? Adis, ¿nos podrías conversar? Bueno, cuando yo ingresé al país no se pedían visa todavía. Y el objetivo de uno venir aquí al Ecuador es porque los salarios están acorde con los precios de los productos, cosa que en mi país no está acorde, ¿verdad? El salario con los precios de los productos. Y esto de la visa ahora dificulta que prácticamente no estén entrando cubanos aquí al país, porque no le dan visa, no dan visa, no aprueban casi ninguna visa. Y aquí lo que se me ha dificultado a mí es, por la edad me han discriminado mucho. No he encontrado trabajo o producto a la edad. Donde quiera que voy, es la limitante que me ponen. No sé. ¿Cómo han sido las experiencias? Es decir, las solicitudes de trabajo, al mercado de trabajo, ¿para qué nomás? ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Qué han dicho para no darte trabajo? Una, la edad, bueno, sí, la edad, y ya parece que se convierte en un limitante. Pero ¿cuál también ha sido la relación con los vecinos, la relación con la gente ecuatoriana que te has podido, digamos, cruzar palabra o relacionarse en la casa, los dueños de casa? ¿Cómo han reaccionado frente a tu presencia? Bueno, primeramente para los trabajos, yo hace 2 años que estoy en este país. Primero era porque no tenía papeles, no estaba legal, ¿ves? Luego de los papeles me decían, sí, que donde quiera lo que piden es señoritas, ¿ves? Como dicen ellos. No me han dado trabajo. Mi trabajo en Cuba era auxiliar parvularia. He ido aquí a muchísimos lugares y la limitante que me ponen es que eso, la edad. Me dicen que de la edad. Mi relación con los ecuatorianos es la mejor. No tengo, ¿ves? Es buena. He trabajado con algunos, pero producto a eso mismo, que lo que quieren es personas jóvenes. Es una traba para esta edad, una limitante que ponen la edad para trabajar. Hasta la fecha no he encontrado trabajo por eso, me ha chocado grandemente la edad para trabajar. ¿Cómo sin trabajar has podido sobrevivir? Es decir, ¿tienes parientes que trabajan, que sostienen la casa o cómo se sostienen sin trabajar? Es decir, supongo que es una situación bastante dura, igual a la de muchos ecuatorianos y ecuatorianas, pero ¿cómo es tu forma de subsistir aquí? Bueno, aquí vivimos mi esposo, mi hijo adolescente y yo. Mi esposo es el que sustenta la casa y yo lo que hago es trabajos eventuales, ¿ves? De donde me llaman 1 día, 2 días, pero trabajo como tal, hasta la fecha no he encontrado producto a la edad. Eso, me han discriminado mucho por la edad, me he sentido mal por esa limitante, porque yo me siento apta para trabajar, pero donde quiera que voy me ponen esa limitante. ¿No has tenido una limitante como cubana? Es decir, a ver, cubanos no queremos, no arrendamos a cubanos, no damos trabajo a cubanos. ¿Ese tipo de discriminación no? ¿O solamente ha sido la edad? Sí, al inicio, cada vez que yo iba a un trabajo me decían que no querían cubanos. Y luego surgió lo de la edad. Es decir, que me he sentido discriminada por ser inmigrante de otro país y por la edad también, las dos. Por las dos cosas. Guillermo, las organizaciones que trabajan en movilidad humana aquí en Ecuador, que trabajan por velar por los derechos de los migrantes, ¿qué han hecho o qué quieren hacer o qué están planificando hacer frente a la ley, a la nueva ley de movilidad humana? Es decir, ¿tienen un plan frente a esta ley
¿Y cómo les puede el plan de ustedes solucionar muchos aspectos a la población migrante? Sí, justamente durante los últimos meses hemos estado trabajando con un equipo de varias organizaciones, inclusive parte de las que conformamos la Coalición por las Migraciones y el Refugio, analizando justamente todos los elementos de la ley y todos los elementos del reglamento. Hemos encontrado alrededor de 45 artículos dentro de la Ley de Movilidad Humana que son abiertamente inconstitucionales, sean por forma o por fondo. La primera propuesta es develar esta inconstitucionalidad que existe en la ley, pero adicionalmente lo que hemos planteado es develar esta inconstitucionalidad a partir de dos mecanismos. El primero, como un primer paso, es hacer llegar estas propuestas a la Presidencia de la República y solicitar que haya los correctivos del caso necesario. Y en el sentido de que no hubiesen esos correctivos, adicionalmente ver la posibilidad de plantear una posible demanda de inconstitucionalidad ante estos postulados, que principalmente tienen que ver con la parte de los extranjeros en el Ecuador, como se denomina el capítulo, y de las denominadas acciones y controles migratorios. Ahora bien, lo otro que estamos también bastante preocupados o bastante en la posibilidad de hacerlo en estos momentos es levantando alertas migratorias, ya sean emergentes, como lo que sucedió con la población venezolana sostenida en Rumichaca hace más o menos un mes, pero también haciendo caer en cuenta de que el Estado ecuatoriano no está cumpliendo con sus compromisos internacionales de cumplir los mandatos de las diferentes convenciones. En ese sentido, se ha presentado ya un pequeño resumen de cuáles serían nuestras mayores preocupaciones al Comité de la Convención de Trabajadores Migratorios y sus familias, estableciendo principalmente las preocupaciones que tenemos no solamente en torno a la ley, sino también en torno a la acción discrecional de parte de los funcionarios y funcionarias del Estado ecuatoriano en materia migratoria, principalmente estableciendo estos últimos casos que se han presentado durante este año, con las retenciones innecesarias de poblaciones haitianas, deportaciones masivas de los cubanos, expulsiones no claras con la población venezolana, sostenimientos en determinados puntos de población colombiana, porque el problema es bastante más agudo de lo que nosotros pensamos. Justamente, haciendo análisis de la cifra que tú planteabas al inicio, el propio ACNUR reconoce que aún con toda la realidad actual que tenemos en la zona de frontera norte, alrededor de 400 o 500 personas pasan la frontera mensualmente y que deberían ser consideradas en calidad de personas en necesidad de protección internacional. Pero, por ejemplo, esa simple semana que sucedió el problema con la población venezolana en el Ecuador, pasaron la frontera 13,000 personas. 13,000 personas pidieron asistencia emergente, asistencia de calidad, y a las cuales en su gran mayoría no pudieron ser atendidas adecuadamente. Las organizaciones de movilidad humana tienen varios servicios, trabajan en varias líneas. Uno de estos servicios es la asistencia humanitaria. La misión escalabriniana de alguna manera ha cubierto esta parte de ayuda emergente, de ayuda humanitaria, pero está por cerrar. Es decir, va a dejar un vacío en ese sentido. Sabemos que hay también oficina en el Consejo Provincial y así como otras organizaciones. ¿Están las organizaciones listas para seguir aportando, para seguir ayudando en estas situaciones emergentes de ayuda humanitaria? ¿O el cierre de la fundación de la misión escalabriniana va a significar un golpe muy fuerte para este tipo de ayuda? Definitivamente este tiempo también ha coincidido, como tú lo planteas, Luis, con una crisis de la cooperación internacional con respecto a movilidad humana aquí en el Ecuador. Y claro, una de las tantas organizaciones que se han visto afectadas es la misión escalabriniana y particularmente el área de asistencia humanitaria, porque vamos a mantener las otras áreas de trabajo, la de medios de vida, la de incidencia, la de fortalecimiento organizativo, pero justamente el área de asistencia humanitaria que implica la atención en situaciones de emergencia es la que va a tener que irse restringiendo bastante. Restringiendo en el sentido de que no vamos a poder utilizar la cantidad de recursos que teníamos hasta los actuales momentos. Y el problema que se suma a esto es que no muchas organizaciones están haciendo este tipo de asistencia emergente para poblaciones de diferentes nacionalidades.
Entonces sí son dos elementos que nos preocupan bastante, sobre los cuales estamos trabajando y sobre los cuales estamos tratando de buscar alternativas. Algunas de las alternativas que se han ido abriendo es que, por ejemplo, el tema de asistencia humanitaria, por lo menos para la ciudad de Ibarra, donde se están asentando muy fuertemente población venezolana y colombiana, va a poderse mantener durante unos meses más gracias al aporte de algunos actores externos. Y aspiramos paulatinamente poder volver a ir levantando ese servicio. Porque el tema de la asistencia humanitaria es tan importante en el sentido de que es el apoyo fundamental que una persona puede recibir para enfrentar un primer momento de crisis al llegar a un país que le es absolutamente desconocido y muchas veces violento, como nos lo explicaba Adis en su momento. Porque normalmente llegas acá sin posibilidades laborales, sin muchas de esas redes de apoyo, y esa única posibilidad de por lo menos solventarte en algo, la alimentación diaria de ti y tu familia, en algo llega a descomprimir toda esa presión que una persona pudiera tener. Entonces, claro, es preocupante, pero también estamos generando o tratando de generar alternativas que nos permitan ir reabriendo ese servicio durante los próximos meses. Gracias, Guillermo. Queremos dar la bienvenida a Claudia Quintero. Claudia Quintero es ciudadana colombiana, también migrante, refugiada. Está en el país, también relacionada con la misión escalabriniana. Quisiéramos, Claudia, que nos pueda comentar por qué dejó Colombia y cómo le recibió Ecuador. ¿Qué dificultades ha tenido para integrarse o la integración en el país ha sido sumamente fácil? Muy buenas tardes con todos. Pues le cuento que me emigré de Colombia porque tuve un problema muy grave en Colombia. El papá de mi hijo lo mataron. Lo mataron pues cierta gente que pues en realidad no me gusta como decir mucho quién fue, pero pues ha sido muy difícil estar acá en Ecuador, más que todo por el trabajo, porque uno recién llegado aquí es bien difícil. Yo llevo 7 meses aquí, pues la Fundación Escalabriniana me ha ayudado mucho, mucho, personalmente, en lo que es la alimentación, en la psicología, lo que es Dianita y todos los integrantes de la Fundación son muy buenos conmigo. Emigré de Colombia por los problemas, que todo porque tengo un niño que tiene discapacidad. El papá lo mataron, él lo vio matar y debido a eso tengo un niño con discapacidad. Tiene retraso mental. Entonces, por eso más que todo es que migré para acá, ¿no? Ecuador me ha recibido bien, lo único duro es el trabajo. En realidad que a uno como colombiano aquí le tienen como mucho y no le dan trabajo fácil. Entonces, ¿Qué le dicen para no darle trabajo? A ver, personalmente dicen por los papeles, que uno por lo que es así, que por lo que uno viene refugiado, entonces debido a eso no le dan trabajo a uno fácil acá. ¿Y ahora usted cómo está sobreviviendo? A ver, como yo sé arreglar uñas, yo corto cabello, esas cosas así, entonces con eso me estoy solventando, no mucho, y con lo que la fundación me ayuda. Cuando hay, usted conoce, digamos, de su entorno, de personas que conozca de Colombia, personas migrantes, refugiadas, ¿hay alguna persona o qué porcentaje usted cree que se han integrado bien, que han conseguido salir adelante, que han conseguido tener un buen trabajo y que realmente están bien? ¿O todos están más o menos en una misma situación igual a la suya? La mayoría de personas con las que hablo, que son colombianas, me han dicho que no, es bien difícil para el trabajo aquí, cada uno pues busca la manera de sobrevivir haciendo cosas, por ejemplo, como yogures, así, cosas que ellos mismos sepan hacer y vender así en las calles. Como he visto personas también que lavan los vidrios en los semáforos, entonces, en ese sentido sí ha sido bien difícil para los colombianos trabajar acá. Usted, Claudia, nos dice que tiene un hijo con una discapacidad y además que debe arrastrar un trauma por haberle visto el asesinato de su padre. ¿Él ha podido acceder a servicios de salud, a servicios educativos? Es decir, ¿se ha logrado una atención integral para su hijo? Realmente no. Realmente en la salud sí me ha ido un poco mal. Yo llevo 7 meses en realidad buscando que un psiquiatra me lo vuelva a mandar el medicamento que el niño toma. Y no he podido. Cada que llamo no hay citas
Y entonces, en ese sentido, no he tenido la oportunidad de que mi hijo reciba ayuda aquí médica, ¿no? ¿Usted está llamando al sistema de salud estatal o a servicios privados? 171, el que siempre le dicen a uno cuando va al puesto de salud, vea, llame a este número, al hospital, ese es el número que me dan. ¿Y el número no responden? Responden, pero dicen, no hay cita, llame mañana. Y así lo tienen a uno, ya llevo 7 meses con ese problema. ¿Y en la situación de vivienda? ¿Cómo le ha ido? ¿Ha sido fácil ubicarse o todavía hay problemas o tienen que juntarse muchas personas para tener una habitación? No, realmente pues he dado con gente ecuatoriana, en ese sentido, una señora muy buena, me deja el arriendo bien económico de una piecita, vivo con mi hijo y me cobra $30 mensual. ¿En qué sector vive? En Calderón. En Calderón. Miren, Guillermo, ¿qué pasa con las personas que no logran ubicarse? Es decir, ¿cuál sería el impacto psicológico, económico? Porque además de que están viniendo de una situación de violencia, de una situación de riesgo, encuentran una situación, si bien es cierto, no con los niveles de violencia física, pero sí con una violencia económica, el estar en el nivel de pobreza extrema. Es decir, ¿cuáles son las implicaciones para estas personas, las consecuencias para estas personas? Bueno, a partir de reconocer, Luis, lo que tú estabas planteando, hay una reviolentación de la persona, ¿no es cierto? Porque está huyendo de cualquier tipo de violencia. Hablemos de la violencia política de un conflicto como el colombiano, o hablemos de la violencia económica, que es otra forma de violencia que lastimosamente los estados a veces no lo reconocen, como la cubana o la venezolana, o en su determinado momento fue también la peruana. Y hay uno de los grandes mitos que se creía aquí en el Ecuador, es que cuando la gente migrante extranjera no consigue acomodarse aquí en el Ecuador, va buscando otras alternativas. El porcentaje de gente que busca esas otras alternativas en otros países es muy mínimo. La gente sí se queda aquí en el Ecuador, pero se queda en condiciones mucho más precarias de las que hubiera imaginado. Entonces tenemos fenómenos que con la población colombiana fue muy amplia hacia el año 2000, se ha ido disminuyendo, pero que ahora la volvemos a vivir con los venezolanos, y hace unos 7 u 8 años la vivimos con la población haitiana, que son los fenómenos, por ejemplo, de la cama caliente. Tener cuartos muy pequeños para 4, 5, 6, 7 grupos familiares o muchos más. Un caso concreto que nos tocó vivir en El Ángel, en la provincia del Carchi, en una casa de 4 dormitorios, porque no eran 4 departamentos, en una casa de 4 dormitorios, vivían 18 familias venezolanas provenientes del Atlántico venezolano. Solamente para los amigos que no sepan mucho de esta geografía, El Ángel posiblemente es de las ciudades más frías del Ecuador y el Atlántico venezolano es posiblemente de las zonas más calientes del Caribe. Entonces, vemos cómo inclusive hasta ese impacto hasta climático va generándote también ciertos cambios en tus patrones y en tus condiciones de vida. El hecho de que la población que ha tenido sus estudios bajos, intermedios o altos, tenga que venir acá al Ecuador para cubrir plazas de trabajo que no son acordes a los que esas personas se prepararon. Lo mismo que nos comentaba Adis en un inicio. Ella era técnica educativa en su país de origen, pero acá no puede conseguir un trabajo bajo esa condición. Le va a tocar que lavar platos, tener una eventualidad de mesera, hacer cualquier otro oficio. Eso también te va generando un proceso de presión psicológica, de depresión, porque obviamente no estás cumpliendo tu plan de vida. Hablemos del tema de los niños, niñas y adolescentes, que si bien es algo en lo que posiblemente hemos avanzado como país, el tema del acceso no es tampoco un acceso tan fácil como es lo que se ha estado planteando. El tema de la documentación, el tema de la no homologación de años es bastante fuerte todavía. Y de todos modos, el tema de que nuestros colegios y escuelas no están preparados para la interculturalidad, aún no están preparados para decir que los niños, niñas y adolescentes, sean ecuatorianos, chilenos, colombianos, chinos, lo que sea, son niños, niñas y adolescentes y tienen que vivir en un rango de compartir. Todavía se siguen manteniendo viejos estigmas y paradigmas, lastimosamente, del nacionalismo, de patrones culturales que te mandan desde lo que tú naciste, de tus colores patrios, es decir, de un exacerbado sentimiento de uniculturalidad. Y hablemos de otros temas, como el de salud, que si bien también fue uno de los temas que se planteó de que por lo menos la gente ahora tiene acceso a salud,
tiene acceso a la atención básica en salud, pero en atenciones específicas como las que nos planteaba Claudia, para los ecuatorianos es difícil y para una persona extranjera es mucho más. Y hablemos un poco más allá de eso. La población que requiere medicamentos y principalmente medicamentos que están fuera del cuadro genérico o del cuadro básico de medicamentos es casi una tarea imposible en el país. Entonces, toda esta suma, a la larga, ¿qué es lo que significa? Que tenemos una bomba de tiempo de mayor empobrecimiento y pauperización de la población. Por eso es que estamos hablando de la necesidad de que se vaya empezando a generar mecanismos de inclusión. Y con esto quiero terminar esta reflexión, hace una semana apareció en el periódico El País de España una valoración económica muy interesante. ¿Cuánto aportan los inmigrantes latinoamericanos en impuestos indirectos en España? Y aportaban más de lo que el Estado español estaba dándoles como asistencia social. Si es que ese mismo ejercicio vamos a hacer aquí en el Ecuador, de cuánto aportan en impuestos indirectos las compañeras y compañeros de nacionalidad colombiana, venezolana, cubana o lo que sea, vamos a darnos cuenta que más nos están dejando recursos antes de lo que nosotros les estamos dando como Estado ecuatoriano. Sí, en realidad el aporte de la migración en todos los países es un aporte económico bastante alto. Lo mismo en el Ecuador. Muchos de los negocios han debido reinventarse, han debido dinamizarse y han debido progresar con la migración colombiana. Adis, ¿qué espera usted del país? ¿Qué espera desde el Ecuador? ¿Qué espera de su vida aquí en Quito concretamente? Bueno, yo espero del Ecuador que es lo que yo quisiera, ¿no? Que las leyes cambiaran, que las personas adultas sean aceptadas, porque uno se siente apto para trabajar y sin embargo, como decía el compañero, uno va a un trabajo y cuando le dicen que no por la edad, ya eso lo deprime, lo pone mal. Entonces yo lo que espero del Ecuador es que cambie, que acepten a las personas mayores, tener un trabajo para sostenerse, que es con la idea que yo vine para acá, de vivir mejor, de mejorar económicamente, principalmente. Eso. La misma pregunta, Claudia. ¿Qué esperar del país? ¿Qué esperar del Ecuador? ¿Qué espera para usted, para su hijo? ¿Cómo los ciudadanos ecuatorianos, ecuatorianas, cómo el gobierno debería portarse con ustedes? Bueno, principalmente yo digo que cambiara un poco los estatutos de que le den trabajo tanto colombianos como ecuatorianos como venezolanos, porque igual todos somos un solo país y me gustaría que en realidad el trabajo no fuera como tan indigente para nosotros mismos, que nos dijeran, no, si hay trabajo por lo que no hay documentos, entonces, o que nos ayudaran como con los documentos, como para trabajar bien. Entonces, creo que eso sería. La migración, como dijimos al inicio de este programa, es un elemento que dinamiza la cultura, que dinamiza las comunidades, que dinamiza los grupos sociales. Queremos un país en donde se haga realidad el precepto constitucional de la ciudadanía universal. Un país de acogida, pero de acogida real, en donde los migrantes, ya sean cubanos, colombianos, que sean venezolanos o de otras latitudes que pasan por aquí, se sientan incluidos. Y en esa tarea debemos estar todos y todas. Conjunto el gobierno con la sociedad civil, conjunto el gobierno con las organizaciones, de tal forma de juntos avanzar en un plan de integración que realmente nos beneficie como colectividad, que nos beneficie como país. Queremos agradecer la participación de Guillermo Roballo, asesor jurídico de la Misión Escalabriñana, de Aida Hernández y de Claudia Quintero, cubana y colombiana respectivamente. Gracias por haber venido a este programa de INRED, la Radio TV Libre de acá, que lo transmitimos en vivo a través de nuestra página web los días miércoles. Queremos agradecerles a ustedes por haberse sintonizados y recordarles que este programa estará permanentemente en YouTube, en nuestro canal de YouTube, y nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos.